Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Cangas de Onís. Queridos amigos, son ya las 8:10 de la noche. Se me ha hecho tarde, pero bien, nunca es tarde para meditar sobre el Evangelio del día. El Evangelio del día de ayer nos lo hemos saltado, no pude hacerlo, pero en su momento lo vamos a recuperar. Y también hay otros evangelios que entre lo que le he escuchado a Monseñor Munilla y también al Padre Israel, al superior de mi comunidad, bueno, pues vamos enriqueciendo nuestras reflexiones, así que ellos, bueno, he podido ver algunos apuntes distintos, tanto en Monseñor Munilla como en el Padre Israel, así que, bueno, seguimos enriqueciendo nuestras reflexiones y cuando se llegue el momento, bueno, pues os ofreceré esos detalles, esos apuntes nuevos que nos ofrecen estas personas, el obispo y mi superior, el Padre Israel David Peña Peña. Muy bien, dicho esto, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo 32º del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio y a irlo comentando. Ya quisiera ofrecer una síntesis más organizada, como pretendo hacerlo siempre, pero bien, vamos a ir como os digo. Leemos el Evangelio y lo vamos comentando. Es el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite, en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega al esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pues bien, querida familia, este evangelio podríamos despacharlo diciendo que tenemos que vigilar y tenemos que esperar a Cristo Jesús en sus distintas venidas, especialmente en esa segunda venida gloriosa. La primera venida fue en la humildad, allí en el pesebre, en el portal de Belén. Tendremos una segunda venida de Cristo Jesús, gloriosa, Él rodeado de gloria con sus ángeles. Pues bien, entonces muy bien, podríamos despachar este evangelio diciendo que tenemos que vigilar, tenemos que esperar. Pero hay algo más, y una vez más doy gracias infinitas a Cristo Jesús por permitirme poder profundizar cada vez más en el Evangelio. Os confieso, ya sabéis que yo cada que puedo reconozco mi ignorancia y mis errores. De suyo yo entendía esta parábola, no sé por qué, desde una perspectiva de la poligamia, es decir, un hombre, bueno, pues con su harén. Pero gracias a la lectura, especialmente los profesores de Salamanca, claro, dije yo, pero ¿qué estaba pensando yo? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba yo? Según, aunque no puedo dar muchos detalles, pero la idea en general es esta. En esos tiempos de Jesús, bueno, pues había unos preparativos para la boda. El novio estaba con sus amigos, los amigos del esposo, y la novia estaba con sus amigas, las doncellas. En este caso, las 10 vírgenes a las que se hace referencia. Y en un momento determinado se encontraban y pasaban todos a la casa del esposo para celebrar el banquete y luego ya consumar ese matrimonio. Muy bien, entonces, hecha esta aclaración, vamos ahora a aplicar este evangelio para nuestra vida cristiana, para nuestro día a día. Lo primero, que es muy interesante, ¿a qué viene el esposo? El esposo no viene a golpear, a porrear, no sé si este verbo está bien usado, pero bien.
El esposo no viene a golpear, a aporrear, a abusar de estas doncellas o directamente a excluirlas, a discriminarlas, a alejarlas. No, el esposo viene a recoger a su esposa, que de suyo aquí no se hace referencia a la novia, pero la tiene que haber. Y me imagino que algún padre de la iglesia dirá que la novia somos nosotros, la iglesia, esposa de Cristo Jesús. Muy bien, de todas maneras aquí se deja ver, por una parte, que la esposa de la iglesia y que también nosotros, que somos su esposa, tenemos que tener ese sentimiento de amistad para con la misma iglesia, ¿me entendéis? O sea, para con los demás miembros, tenemos que ser amigos de la iglesia. Muy bien, aunque somos iglesia, pero también amigos de la iglesia, es decir, amigos de la jerarquía, amigos de lo que celebra la iglesia y cómo lo celebra, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿a qué viene el esposo? A recoger a la novia y pasar con todos al banquete, a la celebración. Cristo Jesús viene a celebrar su amor, a celebrar nuestra salvación. Somos nosotros los que con nuestras malas obras, con nuestra indiferencia, nos autoexcluimos del reino de los cielos. Entonces no lo olvidéis, Cristo Jesús no viene a abusar, a golpear, a rechazar a la novia y a sus amigas, a estas 10 doncellas, sino que Él viene eso, a recogerla a ella y pasar con todos, también con sus amigas y con sus amigos, al banquete, a la celebración. Muy bien, este evangelio también nos lleva a preguntarnos, en la presencia de Cristo Jesús, ¿qué posibilidades tenemos? Muy sencillo, podemos ser necios o podemos ser sensatos, prudentes. Qué lástima que no tenga aquí las palabras griegas exactas con su debida traducción, pero nos quedamos, bueno, con lo que ya es mucho, necios o sensatos o prudentes. Entonces no hay un término medio, entonces pidámosle a Cristo Jesús que nos conceda la gracia de pertenecer al grupo de estas vírgenes prudentes, sensatas, que aprovechamos la visita, las venidas de Cristo Jesús para salir a su encuentro y celebrar con Él su amor, celebrar con Él nuestra salvación. Y por supuesto pidámosle que nunca permita que lleguemos a estar en ese grupo de los imprudentes, de los necios. La palabra es muy fuerte, necios, pero es Cristo Jesús quien la pronuncia. Y si Cristo Jesús nos revela algo así, no lo dice por insultarnos, sino por revelarnos, por manifestarnos una realidad. Cuando nos abrimos a su visita, a su venida, somos sensatos, somos prudentes. Cuando descuidamos sus venidas, sus visitas, somos necios, somos insensatos. Muy bien, seguimos profundizando. Como os dije ya al inicio de esta reflexión, bueno, pues va a ser un poco aquí casi a trompicones, pero bien, vamos rescatando esos detalles. Cristo Jesús que viene a celebrar y a celebrar la vida, a celebrar nuestra salvación. Por eso la importancia de ser de los que reciben a Cristo Jesús y por tanto ser sensatos, ser prudentes. Muy bien, aquí hay unos detalles en el Evangelio que rompen toda lógica, sobre todo en los tiempos de Jesús, pero tienen su enseñanza. Por ejemplo, muy bien, entonces llega el esposo, tarda, y que llega el esposo, salir a recibirlo. Entonces, ¿qué más da? Ya alguna de las que estaba dormida, ¿por qué no dijo, bueno, ya qué más da, que se vayan a celebrar, estoy cansada, estoy agotada, no estamos cansadas, estamos agotadas, ya, vamos a seguir durmiendo, ¿qué más da? No, en cuanto escuchan la voz del esposo y que se ponen en movimiento para pasar al banquete, las 5 necias, buscan hacer algo, pero ya es demasiado tarde. Es más, actualmente hay varios establecimientos por ahí que atienden las 24 horas, en ese tiempo no. Entonces aquí por eso os digo que rompe toda lógica. Ir a comprar aceite en los tiempos de Jesús a medianoche, a la madrugada, pues no tiene ninguna lógica, pero nos deja su enseñanza, es decir, que ellas no se quieren quedar atrás.
ellas quieren pasar al banquete, entonces van a buscar aceite y luego vuelven y me imagino que no encontraron, a ver si, me imagino que no encontraron. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vamos, siguiendo mi lógica, obviamente no encontraron aceite a esas horas de la madrugada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? A lo siguiente. Procuremos aprovechar nuestra vida para movernos, para mantener el aceite del Espíritu Santo, su unción en nosotros a través de los sacramentos, porque se llegará el momento en el que nosotros veamos como una esquina de la Jerusalén celestial, nos demos cuenta, existe la vida eterna y nos vamos a querer mover, pero va a ser demasiado tarde. Nos vamos a querer mover, pero ya no habrá nada que hacer, queridos míos. Por eso aprovechemos esta vida para prepararnos para la Jerusalén celestial, para el reino de los cielos. Muy bien, continuamos. Y entonces aquí hay otro detalle bastante interesante. Por eso decía que podríamos despachar este evangelio diciendo, muy bien, este evangelio nos invita a vigilar, a esperar, pero es que hay mucho más. Muy bien, más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de suyo, gracias a los profesores de Salamanca, en su momento se enseñará el libro, claro, cuando llegamos a un banquete, a una celebración, no va a estar ahí el novio esperándonos. Pero en este caso, este detalle nos deja ver que Cristo Jesús, nos deja ver el compromiso de Cristo Jesús para con su iglesia, que viene a visitarnos Él directamente, viene a recogernos. Entonces, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Yo me preguntaba, a ver, Cristo Jesús, se supone que es un círculo de amigos común. ¿Cómo no va a conocer el esposo a su novia, por supuesto, y a las amigas de la novia, sobre todo a las que pertenecen a ese cortejo para esa celebración del banquete? ¿Cómo no las va a conocer? Tampoco son 50 mujeres, que son solo 5 necias, insensatas. Pero me vino a la mente, me vino al recuerdo, bueno, pues cuando uno se porta mal, que llega uno a escuchar a otras personas que nos dicen, es que te desconozco, Juan Felipe, es que no sé qué te pasa, porque claro, hemos llegado a ser tan soberbios, tan groseros, tan altaneros, que la gente llega a decirnos, es que te desconozco. O lo mismo nos puede pasar a nosotros, cuando una persona, no se comporta de la mejor manera posible y pierde los cabales, uno dice, es que no te conozco, es que no sé qué te pasa. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos oración, cuando no dejamos que esa unción del Espíritu Santo, ese aceite nos unja de arriba abajo y penetre hasta el último de los poros de nuestra existencia, nos hacemos irreconocibles a los ojos de Dios, porque Él esperaba algo de nosotros y nosotros no estuvimos a la altura de eso que nos pedía. Entonces pidámosle hoy, de verdad que yo es que celebrando las Eucaristías y predicando este Evangelio es que he estado temblando, temblando, o sea, ¿cómo es posible que uno, por terco, por descuidado, llegue a escuchar de labios de Cristo Jesús? No os conozco, no te conozco, no te conozco. No, por favor, Cristo Jesús, no permitas algo así, Cristo Jesús, que nunca lleguemos a escuchar de tus labios, no te conozco, sino que sea todo lo contrario. Te conozco, Juan Felipe, te conozco Mónica, te conozco Maitane, te conozco Guillermo, te conozco Pili, cuando asistíais asistíais a las Eucaristías, cuando os confesabais, etcétera, etcétera. Que Cristo Jesús nos vea, nos conozca. De verdad es que es para echarse a temblar, porque tarde o temprano esa puerta se va a cerrar. Más aún, somos nosotros los que con nuestra indiferencia, con nuestro descuido,
nos autoexcluimos de la Jerusalén celestial, porque Jesús lo que quiere es venir a recogernos, pero tenemos que estar preparados. Muy bien, ¿y qué más podríamos decir acerca de este evangelio? Creo que vamos a dejarlo aquí. En síntesis, le pedimos al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de mantenernos siempre en vela, siempre esperando esas venidas de Cristo Jesús. Y eso sí, vamos a preguntarnos ahora mismo, y con esto acabamos. Nosotros, cuando asistimos a la Eucaristía, cuando reflexionamos a través de estos vídeos, ¿seremos prudentes o seremos necios? ¿Seremos sensatos o insensatos? Yo te digo algo, que lo acabo de decir en la Eucaristía. Tendremos nuestros pecados, nuestras fragilidades, nuestras caídas, pero si tenemos hambre de la palabra de Dios y hacemos estos vídeos y reflexionamos sobre el Evangelio del día y celebra y acudís a la Eucaristía, esto es un signo de que pertenecemos a ese grupo de las prudentes, que tenemos nuestras debilidades, claro que sí. De suyo, las 10 se durmieron, solamente que cuando sintieron que llegaba el esposo y ya se pusieron en movimiento, entonces algunas tenían aceite, otras no. Entonces tarde o temprano nos cansamos, nos fatigamos, llegamos a decir no puedo más, pero hemos hecho oración, pero le hemos pedido a Cristo Jesús que no nos abandone, que nos dé siempre su gracia. Así pues, démosle gracias a Cristo Jesús en este día, sobre todo si has asistido a la Eucaristía, démosle gracias a Cristo Jesús porque asistiendo a la Eucaristía y reflexionando sobre el Evangelio a través de estos vídeos, bueno, pues damos signos de que somos de los prudentes, de los sensatos y que no somos necios, porque estamos pendientes de la palabra de Cristo Jesús y de sus venidas, de sus visitas. Pues bien, querida familia, nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.